En el corazón del centro de Meridian, donde el aroma de las cebollas a la parrilla y el café se mezclaba con el humo del tráfico vespertino, se encontraba Murphy's Diner, un lugar tan poco destacable que incluso el Rey Alpha podía desaparecer entre sus cabinas de vinilo agrietado y su anonimato iluminado por luces fluorescentes. El Rey Darius había elegido este santuario precisamente porque no exigía nada de él, sin camareros haciendo reverencias y temblando por el protocolo, sin guardias escaneando cada sombra en busca de amenazas, sin el peso de la corona y la ceremonia presionando como una armadura que nunca podía quitarse. Aquí, entre trabajadores de la construcción cansados y enfermeras del turno de noche, casi podía recordar lo que se sentía al ser humano en lugar de un símbolo, mortal en lugar de mito. La camarera Omega que rellenaba su café se movía como humo entre las mesas. Su presencia era tan suave que apenas se registraba en el borde de la conciencia. Ría, decía su etiqueta con el nombre, aunque dudaba que alguien se hubiera molestado en mirar lo suficiente para notarlo. Ella era todo lo que se suponía que debía ser una Omega, tranquila, deferente, invisible para cualquiera que importara. Su aroma era tenue, su voz apenas un susurro, sus movimientos diseñados para servir sin ser vista. Era el camuflaje perfecto en un mundo que le había enseñado a desaparecer. Pero el camuflaje, descubriría pronto Darius, podía ocultar más que su misión. Y a veces, el depredador más letal era el que había aprendido a cazar desde las sombras, el que había sido entrenado para matar por las mismas personas que luego decidieron que era demasiado peligrosa para existir. Esta noche, 5 alfas rivales irrumpirían por las puertas de Murphy's, con el asesinato en sus corazones y certeza en sus planes. Esta noche aprenderían que el mayor error no fue subestimar la fuerza del Rey Alfa, sino pasar por alto a la Omega, cuyas manos habían sido lo suficientemente firmes para servir su café, cuyos ojos habían estado lo suficientemente bajos para ocultar a la asesina que vivía bajo la superficie, cuyo silencio había ocultado habilidades que podían convertir un humilde restaurante en un cementerio. Algunas armas se forjan en fuego y acero, otras se forjan en el abandono y la traición, y luego se esconden detrás de delantales y salarios mínimos, hasta que llega el momento de recordar al mundo por qué habían sido lo suficientemente temidas como para ser borradas. Ria había pasado 3 años aprendiendo a ser nadie. En los siguientes 3 minutos, recordaría exactamente quién solía ser. Antes de comenzar, recuerda suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones. Cada día te espera una nueva historia. Ahora, comencemos. La hora punta de la cena en Murphy's Diner se movía con el caos predecible de un baile bien ensayado que se había estado representando de la misma manera durante la mayor parte de 3 décadas. Las órdenes ladradas desde la cocina donde el viejo Pete trabajaba en la parrilla, con la precisión mecánica de alguien que había volteado 10,000 hamburguesas sin pensar en ello. Los platos repiqueteaban contra las mesas de laminado marcadas por años de tazas de café y cuchillos descuidados. Las conversaciones se mezclaban en el tipo de ruido blanco que envolvía al rey Darius como un bendito anonimato. Discusiones sobre turnos de horas extras, quejas sobre los precios de la gasolina, argumentos sobre equipos deportivos que no significaban absolutamente nada para el destino de los reinos o el peso de las coronas. Se sentó en la cabina 14, siempre la cabina 14, cuando venía aquí, con la espalda presionada contra la esquina y una vista clara de ambas salidas, tomando un café solo que se había enfriado hace 20 minutos, mientras fingía leer un periódico de hace 3 días. El vinilo agrietado de la cabina se había amoldado a su forma durante sus visitas 2 veces por semana durante los últimos 6 meses, creando un pequeño santuario donde el rey alfa de los territorios del este podía desaparecer en la bendita mundanidad de no ser nadie especial. Se suponía que debía estar revisando acuerdos territoriales esta noche. Se suponía que debía estar preparándose para la reunión del Consejo de mañana, donde 3 líderes de manada discutirían sobre derechos de caza, mientras apenas ocultaban sus ambiciones por su trono. La pila de documentos que esperaba en su escritorio detallaba disputas fronterizas
que podrían desencadenar guerras, negociaciones comerciales que podrían llevar a la bancarrota a comunidades enteras y cuestiones de sucesión que lo mantenían despierto la mayoría de las noches preguntándose si la corona sobreviviría a otra generación. En cambio, había escapado a este santuario iluminado con fluorescentes, donde la decisión más urgente era si pedir pastel con su comida, y donde la mayor crisis solía ser alguien quejándose de que su hamburguesa estaba demasiado hecha. La camarera Omega pasó por su mesa con la gracia etérea de alguien que había perfeccionado el arte de pasar desapercibida. Ria. Había aprendido su nombre durante su tercera visita, aunque ella todavía se estremecía ligeramente cuando él le hablaba directamente, como si el reconocimiento directo de un alfa fuera algo peligroso en lugar de educado. Ella rellenó su taza sin hacer contacto visual. Sus movimientos eran eficientes y cuidadosos, como si hubiera calculado el ángulo exacto necesario para servirle, manteniendo la máxima distancia y el mínimo contacto. Todo en ella gritaba sumisión, Omega de manual, el tipo que se enseña en las clases obligatorias del departamento y se refuerza a través de generaciones de condicionamiento social. Su aroma estaba apagado hasta el punto de ser casi indetectable, inusual incluso para una Omega, cuya fragancia natural era típicamente suave pero presente. Su postura se curvaba hacia adentro como si estuviera tratando de ocupar el menor espacio posible, hombros encorvados hacia adelante en la posición universal Omega de deferencia. Su voz apenas se elevaba por encima de un susurro en las raras ocasiones en que los clientes requerían una conversación real en lugar de un servicio silencioso. Tenía 25 años, tal vez 26, con cabello castaño que mantenía recogido en un moño práctico, asegurado con lo que parecían palillos, en lugar de accesorios para el cabello adecuados. Su ropa parecía elegida deliberadamente para evitar llamar la atención. Pantalones negros sin forma, una blusa blanca que colgaba lo suficientemente suelta como para ocultar cualquier indicio de figura. Zapatos sensatos que no hacían ruido contra el linóleo desgastado del restaurante. Incluso su maquillaje se aplicaba con la habilidad de alguien que entendía que el objetivo era la invisibilidad en lugar del realce. Camuflaje perfecto para un mundo que prefería a sus omegas decorativas o invisibles, sin permitir un término medio. Gracias, murmuró él mientras ella terminaba de servir su café y observaba la breve vacilación en su paso que sugería sorpresa al ser reconocida por alguien que no tenía que reconocer a nadie si decidía no hacerlo. Sus ojos parpadearon para encontrarse con los de él por exactamente un segundo. El tiempo suficiente para que él notara que no eran del marrón suave que esperaba de alguien tan sumiso, sino de un tono más oscuro que parecía contener profundidades que no podía leer del todo. Luego, su mirada volvió a caer sobre la jarra de café y pasó a la siguiente mesa donde un trabajador de la construcción gesticulaba enfáticamente sobre algún drama laboral que involucraba a un capataz y una disputa sobre los descansos para el almuerzo. Darius había estado viniendo a Murphy's durante 6 meses, siempre solo, siempre cuidadoso de variar su horario, para que nadie que buscara debilidades en la seguridad real pudiera establecer patrones. Su equipo de protección pensaba que asistía a reuniones privadas con asesores de confianza en lugares seguros de la ciudad. Su consejo creía que estaba revisando informes de inteligencia clasificados que requerían absoluta privacidad y concentración. Solo su conductor, Marcus, sabía la verdad, y Marcus había jurado guardar el secreto bajo amenazas que hacían llorar a hombres fuertes y cuestionar sus elecciones de vida. No se le escapaba la ironía de que el rey alfa de los territorios del este, gobernante de 5 millones de lobos repartidos en 3 estados, comandante de fuerzas militares que podían arrasar ciudades, heredero de un poder que se remontaba a 8 generaciones, tuviera que mentir a su propia gente para encontrar un lugar donde pudiera comer una hamburguesa en paz, sin que alguien analizara cada bocado en busca de implicaciones políticas. ¿Más café, cariño? La pregunta provino de Dolores, la camarera beta que se encargaba de la mayor parte del servicio de mostrador y parecía ver a cada cliente como un amigo potencial o un desafío entretenido. Ella era todo lo que Ria no era: ruidosa,
segura de sí misma, sin miedo a reírse de los chistes groseros de los clientes o discutir con Pete sobre modificaciones en los pedidos o hacer preguntas personales que habrían hecho correr a la mayoría de las omegas en busca de refugio. Estoy bien, gracias, respondió Darius, aunque notó cómo Rhea levantó la vista desde el otro lado del comedor cuando Dolores se acercó a su mesa. Había algo en esa mirada, no celos o comportamiento territorial, que habrían sido respuestas normales de una omega ante otra mujer acercándose a un macho al que servían regularmente, sino una especie de evaluación profesional que parecía extrañamente fuera de lugar para alguien cuyo trabajo se limitaba a servir café y recoger platos. La campana sobre la puerta principal sonó con su familiar nota del latón, y 5 hombres entraron con el tipo de movimiento coordinado que hizo que cada instinto que Darius había heredado a través de 8 generaciones de reyes guerreros cobrara vida de inmediato. Todos eran alfas. Podía oler la testosterona y la agresión apenas controlada que emanaba de ellos en ondas que habrían hecho que lobos menores mostraran sus gargantas en sumisión. Pero más que eso, se movían como una manada que había cazado junta antes, su espaciamiento demasiado preciso para ser casual, su conciencia de las posiciones de los demás demasiado aguda para ser coincidencia. Sus ojos barrieron el comedor con precisión táctica, catalogando salidas y obstáculos y amenazas potenciales, con la eficiencia practicada de soldados preparándose para la batalla, y luego sus miradas se fijaron en él con el tipo de intensidad enfocada que significaba que esto no era una visita social o un caso de identidad equivocada. El reconocimiento golpeó a Darius como agua helada mientras emparejaba rostros con informes de inteligencia que cruzaban su escritorio semanalmente. Víctor Petrov, de los Páramos del Norte, buscado por 3 asesinatos y se rumoreaba que había destrozado personalmente a una manada entera que se había opuesto a su intento de toma de poder. James Morrison, de las manadas costeras, expulsado de su territorio por crímenes de guerra que incluían el uso de civiles Omega como escudos humanos durante disputas territoriales. David Chen, de los territorios de montaña, cuyo método para manejar desacuerdos involucraba alambre de plata y técnicas aprendidas de especialistas en tortura militar, y otros 2, cuyos nombres se le escapaban en ese momento, pero cuyas reputaciones de violencia los precedían como sombras proyectadas por piras funerarias. Cada uno de ellos tenía motivos para quererlo muerto, ya sea por territorio, por venganza o simplemente por el prestigio que vendría con reclamar la muerte que ningún asesino había logrado en 8 años de intentos. Los sonidos normales del restaurante, la conversación, el tintineo de los cubiertos, el chisporroteo de la parrilla de Pete, la risa de Dolores, parecieron desvanecerse mientras los 5 alfas se desplegaban con una precisión militar que sugería meses de planificación y coordinación. Nadie más en el restaurante parecía notar nada extraño, lo cual era exactamente lo que Darius habría esperado de civiles que nunca habían aprendido a leer las señales de violencia inminente. La pareja de ancianos en la cabina 3 continuó su tranquila discusión sobre la programación de televisión, sus voces con la cómoda irritación de personas que habían estado casadas durante 40 años. Los trabajadores de la construcción en el mostrador seguían discutiendo horarios de horas extras y política sindical mientras demolían platos de pastel de carne que podrían haber alimentado a familias más pequeñas. La adolescente en la cabina de la esquina nunca levantó la vista de su teléfono, con los pulgares volando por la pantalla, mientras escribía mensajes que sin duda eran más importantes para ella que cualquier cosa que sucediera en el mundo adulto a su alrededor. Pero Rhea se dio cuenta. Darius captó su reflejo en la ventana junto a su mesa. Vio cómo su postura había cambiado del servicio sumiso a algo que parecía casi alerta. No el tipo de conciencia nerviosa que los animales de presa desarrollaban cuando los depredadores entraban en su territorio, sino la atención enfocada de alguien evaluando una situación táctica. Su cabeza todavía estaba baja, su movimiento aún cuidadoso y medido mientras continuaba limpiando mesas y rellenando tazas de café. Pero había una tensión en sus hombros que no había estado allí momentos antes.
Una tensión que hablaba de reconocimiento en lugar de confusión, como si supiera exactamente lo que estaba mirando cuando 5 alfas peligrosos entraron en un restaurante civil con el asesinato en sus mentes. «Caballeros», exclamó Victor, con una voz que llevaba una falsa alegría lo suficientemente espesa como para cortarla con un cuchillo. «Qué agradable sorpresa encontrarlos aquí. Estábamos en el vecindario y pensamos en parar a comer algo». La mentira era lo suficientemente transparente como para ser insultante, entregada con el tipo de indiferencia teatral que sugería que a Victor no le importaba si su engaño era obvio o deseaba activamente que Darius entendiera que esto era una trampa que había sido cuidadosamente planeada y perfectamente ejecutada. Esto no era una coincidencia, era un intento de asesinato que había sido orquestado hasta el último detalle. Desde elegir una ubicación donde el rey alfa estaría aislado y sin vigilancia, hasta cronometrar el ataque para lograr el máximo impacto psicológico, lo habían encontrado aquí solo y desprotegido en un lugar donde el daño colateral sería mínimo y las rutas de escape eran limitadas, rodeado de humanos y lobos de bajo rango que correrían o se congelarían cuando estallara la violencia. Era, Darius tuvo que admitir con una reticente apreciación profesional, una configuración casi perfecta para el regicidio. Comenzó a calcular sus opciones con la fría eficiencia que 8 años de gobierno le habían enseñado. 5 contra 1 no eran probabilidades imposibles para un rey alfa que había sobrevivido a 3 intentos de asesinato anteriores y 2 guerras abiertas. Pero el espacio confinado jugaba en su contra de maneras que el terreno abierto nunca lo haría. Demasiadas personas inocentes que podrían resultar heridas en el fuego cruzado. Demasiadas mesas y sillas y características arquitectónicas que limitarían su movimiento mientras proporcionaban cobertura a sus atacantes. Demasiadas variables que no podía controlar en un espacio que no había elegido por sus ventajas defensivas. Su teléfono estaba en el bolsillo de su chaqueta, pero pedir refuerzos tomaría minutos preciosos que no tenía. Su equipo de seguridad estaba a 15 minutos como mínimo, asumiendo que Marcus pudiera atravesar el tráfico que era notoriamente impredecible durante las horas de la tarde. La policía local respondería eventualmente, pero no estaban equipados para manejar violencia de nivel alfa, y su intervención probablemente resultaría en más civiles muertos que reyes salvados. Comenzó a levantarse de su asiento, su cuerpo cambiando automáticamente hacia la transformación parcial que le daría garras, velocidad mejorada y el tipo de furia depredadora que había construido la reputación de su familia a través de siglos de guerra. Sus músculos se tensaron con la preparación familiar para el combate, la adrenalina inundando su sistema, mientras su espíritu de lobo se elevaba para enfrentar el desafío de las amenazas mortales y las violaciones territoriales. Pero incluso mientras su fisiología comenzaba a adaptarse para la batalla, sabía que era demasiado tarde. El ataque provino de 3 direcciones a la vez, con el tipo de coordinación que sugería una práctica extensa y un ensayo cuidadoso. Morrison se abalanzó desde la derecha con cuchillos de hoja de plata que brillaban bajo las luces fluorescentes. Armas diseñadas específicamente para causar el máximo daño a la fisiología de los cambiantes. Bordes afilados para cortar a través de la piel, mejorada e interrumpir los factores de curación que hacían a los alfas tan peligrosos en combate. Chen se acercó desde la izquierda con manos que ya se estaban transformando en garras, sus uñas extendiéndose en talones afilados como navajas, mientras sus huesos faciales comenzaban la sutil reestructuración que le daría una fuerza de mordida mejorada y visión depredadora. Victor cargó directamente hacia adelante con el tipo de furia berserker que lo había hecho legendario entre las manadas del norte. Agresión cruda y descontrolada que sacrificaba la delicadeza por una fuerza abrumadora. El estilo de batalla de alguien que prefería destrozar a los enemigos en lugar de superarlos tácticamente. El tiempo se ralentizó como si fuera jarabe mientras Darius se preparaba para el impacto. Su mente corría a través de escenarios de combate y evaluaciones de daños con la precisión clínica de alguien que había sido entrenado desde la infancia para luchar por su vida. Podría derribar a 2 de ellos si manejaba sus transformaciones correctamente.
Tal vez 3 si tenía mucha suerte y cometían errores críticos en su coordinación. Pero 5 alfas experimentados en un espacio tan confinado con civiles inocentes, proporcionando tanto obstáculos como rehenes potenciales. Las matemáticas eran brutales e implacables, pintadas con sangre que aún no se había derramado, pero que ya era inevitable. Entonces alguien se movió más rápido de lo que la física debería haber permitido, más rápido de lo que incluso los reflejos alfa mejorados podían rastrear. Con el tipo de precisión letal que pertenecía a las operaciones militares de élite, en lugar de a los restaurantes de pueblos pequeños. Ria no gritó, no corrió hacia las salidas como todos los demás clientes comenzaban a hacer, a medida que sus instintos finalmente alcanzaban la realidad de los depredadores en medio de ellos. No dejó caer su jarra de café, ni buscó a tientas su teléfono, ni se congeló con el tipo de terror que habría paralizado a la mayoría de las omegas al enfrentarse a una violencia que podría destrozarlas sin esfuerzo. En cambio, explotó en movimiento con una gracia letal que desafiaba toda su posición sobre la fuerza, el entrenamiento y la capacidad de los omega. La jarra de café, vidrio pesado que podía romper huesos si se aplicaba correctamente, se convirtió en un arma en sus manos, oscilando en un arco perfecto que conectó con la muñeca de Morrison, con la fuerza suficiente para romper los delicados huesos que controlaban su agarre. Sus cuchillos de plata repiquetearon por el linóleo, girando lejos de dedos que ya no podían cerrarse correctamente alrededor de sus mangos. Su otra mano encontró un punto de presión en el cuello de Chen, que lo dejó caer como una piedra antes de que pudiera completar su transformación. Un golpe que requería un conocimiento anatómico preciso y el tipo de entrenamiento que tomaba años desarrollar adecuadamente. La forma parcialmente transformada de Chen se derrumbó en el suelo. Vivo pero inconsciente, sus garras retrayéndose mientras su cuerpo volvía a su forma completamente humana. Una patada giratoria que desafiaba todos los libros de texto sobre las limitaciones físicas de los Omega envió a Victor tropezando hacia atrás contra una mesa que colapsó bajo su peso con un sonido como de huesos rompiéndose. Madera barata astillándose, mientras casi 300 libras de músculo alfa se estrellaban a través de muebles que nunca habían sido diseñados para resistir la violencia sobrenatural. Toda la secuencia tomó menos de 4 segundos de principio a fin, ejecutada con el tipo de eficiencia fluida que hablaba de memoria muscular desarrollada a través de innumerables horas de práctica contra oponentes que no contendrían sus golpes ni mostrarían piedad a alguien más pequeño y supuestamente más débil. Los 2 atacantes restantes, aquellos cuyos nombres Darius no podía recordar, pero cuyas reputaciones de brutalidad habían sido detalladas en informes de inteligencia, miraron con incredulidad a la camarera Omega, que acababa de desmantelar su asalto coordinado con el tipo de precisión que pertenecía a las operaciones de fuerzas especiales en lugar de a trabajos de servicio civil. Imposible, susurró uno de ellos, su voz cargada con el tipo de incredulidad atónita que provenía de ver cómo las suposiciones fundamentales sobre el mundo se desmoronaban en tiempo real. Ria inclinó la cabeza ligeramente y por primera vez desde que Darius había estado viniendo a Murphy's, lo miró directamente con ojos que no tenían rastro de la deferencia sumisa que se había acostumbrado a ver en los trabajadores de servicios Omega. Su mirada no era del marrón suave que de alguna manera había esperado de alguien tan cuidadosamente modesta, sino gris acero, afilada como las mañanas de invierno, y llena del tipo de cálculo frío que pertenecía a los campos de batalla, donde las decisiones de una fracción de segundo significaban la diferencia entre la supervivencia y la muerte. Al suelo, dijo ella, su voz con una autoridad que lo hizo obedecer antes de que su mente consciente pudiera procesar la orden o cuestionar por qué estaba recibiendo órdenes de una camarera Omega en medio de lo que se suponía que era su propio asesinato. La segunda ola de violencia estalló cuando los 2 alfas restantes se dieron cuenta de que se enfrentaban a algo mucho más peligroso que una trabajadora de servicios Omega ordinaria que estaba en el lugar equivocado en el momento equivocado. Atacaron con la desesperación de depredadores que de repente habían descubierto que eran presas.
sus movimientos salvajes y descoordinados a medida que el pánico comenzaba a anular su disciplina táctica anterior. Ria enfrentó su asalto con movimientos que eran cualquier cosa menos salvajes. Fluyó entre sus ataques como el agua, encontrando huecos en la piedra, usando su impulso contra ellos de maneras que sugerían entrenamiento en disciplinas de artes marciales que se enfocaban en redirigir la fuerza en lugar de enfrentarla de frente. Su cuerpo se movía con el tipo de gracia controlada que provenía de entender exactamente cómo se doblaban las articulaciones, dónde se ubicaban los puntos de presión y cómo convertir la fuerza de un oponente en su mayor debilidad. Un salero de la mesa más cercana se convirtió en un proyectil que destrozó la nariz de alguien en un rocío de sangre que requeriría cirugía reconstructiva para repararse adecuadamente. Una pata de silla, de alguna manera separada de su base con un golpe preciso en la unión, donde la madera se encontraba con el metal, se convirtió en un bastón que ella empuñó con precisión quirúrgica. Cada golpe apuntaba a grupos de nervios que causarían el máximo dolor y desorientación con un daño permanente mínimo. El borde de una mesa de cabina se convirtió en una plataforma para un salto que terminó con su rodilla conectando con el plexo solar de alguien, con la fuerza suficiente para levantarlo del suelo y enviarlo a estrellarse contra la pared, donde dejaron una abolladura con forma humana en el panel de yeso que necesitaría reparación profesional. Cuando la violencia terminó, y terminó tan repentinamente como había comenzado, con el tipo de finalidad abrupta que marcaba el conflicto profesional, en lugar del emocional, 5 de los alfas más temidos en el sistema territorial yacían inconscientes en el linóleo rayado de Murphys. Ria estaba de pie entre ellos sin un solo pelo fuera de lugar, respirando normalmente por la nariz, su uniforme aún limpio, excepto por una pequeña mancha de café en su delantal que probablemente había estado allí antes de que comenzara la pelea. Los únicos sonidos en el restaurante eran el aullido distante de las sirenas mientras alguien, probablemente Dolores, que tuvo la presencia de ánimo para pedir ayuda incluso mientras se zambullía detrás del mostrador, había contactado a los servicios de emergencia, y el suave gemido de los civiles que aún estaban procesando lo que acababan de presenciar. Darius miró fijamente a la camarera Omega, que acababa de salvarle la vida con habilidades que no deberían haber existido, según todo lo que sabía sobre la biología Omega, las oportunidades de entrenamiento y el posicionamiento social. Su aroma estaba totalmente mal para alguien con sus supuestos antecedentes. Demasiado controlado, demasiado deliberadamente apagado, como si estuviera suprimiendo activamente la producción natural de feromonas, en lugar de simplemente poseer la fragancia naturalmente sutil típica de su designación. Su propia existencia de repente se sentía como un misterio envuelto en engaño, un rompecabezas que desafiaba las suposiciones fundamentales sobre las jerarquías de la manada, las limitaciones biológicas y el orden social cuidadosamente mantenido que hacía funcionar a los reinos. ¿Quién eres?, preguntó, con la voz ronca por la conmoción y algo que podría haber sido asombro o posiblemente miedo a las implicaciones que representaban sus habilidades. Ria lo miró por un largo momento y él vio el instante exacto en que tomó una decisión que cambiaría todo entre ellos. Su expresión cambió de la máscara cuidadosamente neutral del profesionalismo de la industria de servicios a algo que parecía casi arrepentimiento mezclado con resignación. Alguien que esperaba que nunca tuvieras que averiguarlo, respondió en voz baja, su voz con profundidades que hablaban de secretos acumulados durante años de cuidadoso engaño. Y en esa admisión, Darius escuchó el eco de misterios que eran más profundos que la simple sumisión omega, verdades que iban más allá de habilidades excepcionales de camarera y revelaciones que amenazaban con anular todo lo que creía saber sobre la mujer, que acababa de demostrar que a veces el protector más peligroso era el que todos habían sido entrenados para pasar por alto. Las sirenas se acercaban, y pronto este tranquilo restaurante se inundaría de investigadores, reporteros y funcionarios que querrían explicaciones para la cosa imposible que todos acababan de presenciar. Se harían preguntas sobre el entrenamiento de combate Omega, sobre cómo alguien supuestamente en la parte inferior de las jerarquías de la manada
había adquirido habilidades que la mayoría de los alfas nunca desarrollaban. Se discutirían las implicaciones políticas, se analizarían las ramificaciones territoriales y se reescribirían por completo los protocolos de seguridad. Pero primero, antes de que el mundo exterior invadiera este pequeño santuario, donde las cosas imposibles acababan de convertirse en realidad, Darius necesitaba respuestas a preguntas que apenas comenzaba a saber cómo formular. Empezando por qué una camarera Omega luchaba como un arma que había sido forjada específicamente para la guerra, y luego escondida deliberadamente donde nadie pensaría buscarla. Las secuelas de la violencia en un lugar que nunca debió verla llevaban un tipo particular de silencio. No la quietud pacífica de la satisfacción, sino el silencio atónito que seguía cuando la realidad había sido destrozada y cosida apresuradamente con explicaciones que no encajaban del todo. Murphy's Diner, que nunca había albergado nada más dramático que la discusión ocasional sobre equipos de fútbol, ahora parecía la escena del crimen de una película que de alguna manera se había derramado en el mundo real. Los vehículos de emergencia se alineaban en la calle afuera con sus luces rojas y azules, pintando las ventanas en colores alternos que hacían que todo se sintiera surrealista y desconectado del mundano martes por la noche que se suponía que era. Los oficiales de policía se movían por el comedor con la cuidadosa precisión de personas documentando algo que no entendían del todo, fotografiando muebles volcados y midiendo patrones de salpicaduras de sangre mientras intentaban reconciliar declaraciones de testigos que desafiaban consistentemente su entrenamiento y experiencia. Darius estaba sentado en la oficina trasera que Pete usaba normalmente para el inventario y la nómina, observando a través de la puerta parcialmente abierta cómo los técnicos de la escena del crimen procesaban evidencia que nunca tendría sentido en ningún informe oficial. 5 alfas inconscientes estaban siendo cargados en camillas con restricciones que parecían más apropiadas para pacientes psiquiátricos peligrosos que para simples sospechosos de asalto. Los paramédicos se movían con la eficiencia nerviosa de personas que entendían que sus pacientes podían despertar en cualquier momento y reanudar el intento de matar a todos a su alcance. Su Majestad, la detective Sarah Palmer, entró en la oficina con el tipo de compostura profesional que apenas ocultaba su obvia incomodidad al tener a la realeza involucrada en lo que debería haber sido un caso sencillo de violencia en un restaurante. Era una beta de unos 40 años, con cabello canoso y los ojos cansados de alguien que había visto suficiente crueldad humana para hacer del cinismo una estrategia de supervivencia. Necesito hacerle algunas preguntas sobre el incidente de esta noche. Por supuesto, respondió Darius, aunque su atención seguía desviándose hacia el comedor donde Rhea estaba sentada en una mesa de la esquina, dando su declaración a un joven oficial que parecía cada vez más confundido con cada palabra que ella decía. Su postura había vuelto a la perfecta sumisión Omega, hombros curvados hacia adentro, cabeza baja, manos cruzadas en su regazo, como si los últimos 15 minutos de precisión letal hubieran sido una alucinación compartida en lugar de una realidad documentada. ¿Puede explicarme qué sucedió desde su perspectiva?, preguntó la detective Palmer, acomodándose en la silla frente a él, con un bloc de notas que ya contenía varias páginas escritas, empezando por qué estaba aquí solo sin su equipo de seguridad habitual. Era una pregunta razonable que requería una respuesta que no podía dar sin crear complicaciones políticas que se extenderían a través de 5 territorios y posiblemente desestabilizarían alianzas que habían tardado años en construirse. La verdad de que el Rey Alfa escapaba regularmente de sus responsabilidades para comer hamburguesas en restaurantes anónimos sería vista como una excentricidad entrañable o una negligencia peligrosa, dependiendo de quién hiciera la interpretación. Ocasionalmente realizo reuniones informales en ubicaciones neutrales, dijo con cuidado. Esta noche llegué temprano para una cita que fue cancelada posteriormente. La expresión de la detective Palmer sugirió que reconocía una no respuesta diplomática cuando la escuchaba, pero tomó notas sin presionar por detalles que no eran técnicamente relevantes para la investigación del asalto. ¿Y reconoció a los atacantes? A 3 de ellos, sí.
Victor Petrov, James Morrison y David Chen, todos buscados por varias violaciones territoriales y crímenes violentos. Darius observó cómo ella escribía nombres que activarían alertas en las bases de datos de las fuerzas del orden en todo el país. A los otros dos no pude identificarlos de inmediato, pero estoy seguro de que los servicios de inteligencia tendrán registros. Correcto. Más notas acompañadas por el tipo de expresión facial que sugería que la detective Palmer ya temía el papeleo que generaría este caso una vez que las agencias federales se involucraran. Y el ataque en sí, 5 alfas, asalto coordinado, armas involucradas. Bastante sofisticado para una violencia aleatoria en un restaurante. No fue aleatorio, dijo Darius en voz baja. Este fue un intento de asesinato que había sido planeado cuidadosamente. Sabían que estaría aquí, sabían que estaría solo, y eligieron su momento para minimizar testigos y maximizar sus posibilidades de éxito. Pero no tuvieron éxito. La pluma de la detective Palmer vaciló sobre su bloc de notas. Debido a la camarera Omega, la declaración quedó en el aire entre ellos como una pregunta que ninguno de los dos sabía muy bien cómo responder. Según todos los entendimientos aceptados de la dinámica de la manada y las limitaciones biológicas, lo que Rhea había hecho debería haber sido imposible. Las omegas no eran entrenadas para el combate porque no eran físicamente capaces de una violencia efectiva contra los alfas. Su densidad ósea, desarrollo muscular y estructura neurológica simplemente no estaban diseñados para el tipo de confrontación que acababa de tener lugar, excepto que había tenido lugar con testigos y cámaras de seguridad y atacantes inconscientes que proporcionaban una prueba innegable de que sus suposiciones fundamentales sobre las capacidades Omega podrían estar catastróficamente equivocadas. Sí, dijo Darius simplemente, por Rhea Morrison. La detective Palmer consultó sus notas. 26 años, ha estado trabajando en Murphy's durante unos 8 meses. Empleo anterior en varios puestos de la industria de servicios en toda la región, sin antecedentes militares registrados, sin entrenamiento documentado en artes marciales, sin antecedentes penales ni participación en servicios de seguridad. Hizo una pausa, claramente luchando con cómo expresar su siguiente observación sin sonar como si estuviera cuestionando las leyes básicas de la física. Pero según múltiples testigos, incluido usted mismo, ella neutralizó sola a 5 alfas armados en aproximadamente 30 segundos, utilizando técnicas que sugieren un extenso entrenamiento de combate y posiblemente experiencia militar. Eso es correcto, confirmó Darius, aunque la descripción clínica no capturaba la gracia fluida de los movimientos de Rhea, o la fría precisión con la que había evaluado y eliminado amenazas que habrían desafiado a guerreros experimentados. La detective Palmer suspiró y dejó su pluma. Su Majestad, con el debido respeto, este caso está a punto de convertirse en una pesadilla para todos los involucrados. Cuando se corra la voz de que una Omega derrotó a 5 alfas en combate, no por suerte o desesperación, sino por habilidad y entrenamientos superiores, va a plantear preguntas que muchas personas poderosas no querrán responder. Tenía razón, y ambos lo sabían. El orden social, cuidadosamente mantenido que mantenía estables los territorios, dependía de jerarquías aceptadas que colocaban a los alfas en la cima de la estructura de poder, a los betas en roles de apoyo y a los omegas en posiciones de servicio y deferencia. Si esos imperativos biológicos podían superarse mediante el entrenamiento y la determinación, entonces siglos de arreglos políticos y económicos tendrían que ser reexaminados. ¿Qué le dijo ella?, preguntó Darius. En su declaración, que actuó por instinto para proteger a los clientes y al personal del peligro inmediato. La expresión de la detective Palmer sugería que encontraba esta explicación tan satisfactoria como él. Ella afirma no tener entrenamiento especial más allá de clases básicas de defensa personal, sin antecedentes militares o policiales, y sin experiencia previa con amenazas de nivel alfa. ¿Y usted le cree? Creo que me está diciendo exactamente lo que cree que necesito escuchar para evitar complicaciones que harían su vida significativamente más difícil. Respondió la detective Palmer
con la honestidad seca de alguien que había entrevistado a suficientes personas para reconocer la verdad cuidadosamente elaborada del engaño absoluto. Pero lo que creo y lo que puedo probar son dos cosas diferentes. Y ahora mismo tengo 5 delincuentes inconscientes y grabaciones de seguridad que muestran a una camarera Omega haciendo cosas que los profesionales entrenados luchan por lograr. A través de la puerta de la oficina, Darius podía ver a Rhea terminando su declaración con el joven oficial. Su movimiento aún llevaba esa cuidadosa precisión que sugería que cada gesto estaba calculado para evitar atraer atención no deseada. Pero ahora que sabía qué buscar, podía ver la fuerza controlada en su postura, la forma en que sus ojos rastreaban el movimiento en todo el restaurante con conciencia táctica, el posicionamiento sutil que mantenía su espalda contra las paredes y mantenía líneas de visión claras hacia todas las entradas. Estaba interpretando la sumisión Omega con la misma habilidad que había demostrado en combate, perfectamente, convincentemente y con la suficiente autenticidad para hacer que los observadores aceptaran lo que esperaban ver, en lugar de cuestionar lo que realmente tenían delante. Me gustaría hablar con ella, dijo Darius en privado. La expresión de la detective Palmer sugería que había esperado esta solicitud, pero no se sentía del todo cómoda concediéndola. Su Majestad, técnicamente es testigo en una investigación en curso y hay protocolos. Detective Palmer, interrumpió Darius suavemente, 5 alfas acaban de intentar asesinarme en un restaurante público y fueron detenidos por alguien cuyos antecedentes y capacidades no coinciden con ningún registro oficial. Creo que podemos estar de acuerdo en que los protocolos normales podrían no ser adecuados para esta situación. Ella estudió su rostro por un momento, claramente sopesando las regulaciones departamentales contra las realidades políticas de tratar con la autoridad real durante una investigación activa. 5 minutos, dijo finalmente. Y si ella solicita un abogado o quiere que se detenga la entrevista, lo respetamos de inmediato. Por supuesto. La detective Palmer se fue para organizar la reunión y Darius se encontró solo en la oficina desordenada de Pete, rodeado de facturas y horarios de entrega y todos los detalles mundanos que mantenían un pequeño negocio funcionando día tras día. Le pareció profundamente irónico que se estuviera preparando para tener una de las conversaciones más importantes de su vida en un espacio dedicado a pedir panes de hamburguesa y calcular costos laborales. Cuando Rhea entró en la oficina unos minutos después, se movió con la misma gracia deferente que él había observado durante meses de interacciones casuales, pero ahora podía ver la forma en que sus ojos catalogaban armas potenciales y rutas de escape con la eficiencia automática de alguien cuya supervivencia había dependido una vez de tales evaluaciones. Se acomodó en la silla frente a él con las manos cruzadas en su regazo y la mirada fija en el suelo. Postura Omega perfecta que lo habría engañado por completo si no la hubiera visto desmantelar a 5 asesinos con técnicas que pertenecían a manuales de entrenamiento militar. «Puedes dejar de actuar», dijo en voz baja. «Al menos conmigo». Por un momento, nada cambió. Luego, tan gradualmente que podría haberlo imaginado, su postura cambió, sus hombros se enderezaron, su barbilla se levantó, y cuando sus ojos se encontraron con los de él, vio una inteligencia que había estado cuidadosamente oculta detrás de meses de invisibilidad cuidadosamente cultivada. «No sabes lo que estás pidiendo», dijo ella, su voz con un ligero acento que no había estado allí durante sus interacciones anteriores. «Algo de Europa del Este, posiblemente ruso, aunque filtrado a través de años de modificación deliberada. Algunos actos se convierten en realidad cuando los realizas el tiempo suficiente. Entonces ayúdame a entender qué es real», respondió Darius, empezando por cómo una camarera Omega aprendió a luchar como una asesina profesional. Rhea guardó silencio durante tanto tiempo que él comenzó a preguntarse si tenía la intención de responder. Cuando finalmente habló, sus palabras llegaron lentamente, como si cada una estuviera siendo cuidadosamente sopesada por las posibles consecuencias. «No siempre fui camarera», dijo simplemente, «y nunca fui realmente una Omega». La declaración lo golpeó como un golpe físico, desafiando suposiciones tan fundamentales que nunca había pensado en cuestionarlas.
Su aroma, su postura, toda su presentación biológica habían gritado Omega desde su primera interacción. O estaba mintiendo ahora o había encontrado formas de engañar a los sentidos que se suponía que eran infalibles. Explícate. Mi designación fue alterada, dijo con cuidado. Procedimientos médicos que suprimen la producción natural de feromonas y modifican las respuestas fisiológicas. No es permanente, pero se puede mantener indefinidamente con los tratamientos adecuados. ¿Por qué? Porque a veces la forma más efectiva de desaparecer es convertirse en algo a lo que nadie prestará atención. Su sonrisa no tenía calidez, solo la amarga diversión de alguien que había aprendido a encontrar humor en su propia eliminación. Los trabajadores de servicios Omega son invisibles para la mayoría de las personas, especialmente para los alfas. Existimos para servir y ser olvidados, lo que nos hace perfectos para operaciones que requieren una cobertura profunda y un posicionamiento a largo plazo. Operaciones. La palabra conllevaba implicaciones que hicieron que el pecho de Darius se apretara con posibilidades que no quería considerar. ¿Qué tipo de operaciones? El tipo que oficialmente nunca sucedió, realizado por agencias que no aparecen en ningún organigrama del gobierno. Los dedos de Rhea tamborilearon contra su muslo, un gesto nervioso que parecía estar en desacuerdo con su compostura controlada. Detalles de protección, recopilación de inteligencia, eliminación de amenazas a la seguridad nacional. El tipo de trabajo que requiere personas que puedan mezclarse en cualquier entorno y pasar desapercibidas hasta que llegue el momento de actuar. Eres una agente del gobierno. Lo era, corrigió ella, en tiempo pasado. Mi empleo terminó hace 3 años cuando mi unidad fue disuelta y todos los registros de nuestras actividades fueron clasificados tan profundamente que bien podrían haber sido quemados. La forma casual en que describió ser borrada de la existencia oficial envió escalofríos a través de la comprensión de Darius de cómo operaba su propio gobierno. Siempre había asumido que la seguridad real se manejaba a través de canales oficiales con la supervisión adecuada y procedimientos documentados. La posibilidad de que organizaciones en la sombra pudieran estar realizando operaciones en su nombre sin su conocimiento era a la vez aterradora y exasperante. ¿Cuál era la designación de tu unidad? No teníamos una. Oficialmente, nunca existimos. La expresión de Rhea se volvió distante, como si estuviera mirando recuerdos que no traían consuelo. Informalmente, nos llamábamos a nosotros mismos los olvidados. 23 agentes que habían sido reclutados de fuerzas especiales militares, fuerzas del orden y contratistas de seguridad privada. Todos nosotros voluntarios. Todos nosotros dispuestos a renunciar a nuestras identidades permanentemente al servicio de operaciones que nunca podrían ser reconocidas. Y ahora sirvo café y trato de no recordar lo que se sentía al ser alguien que importaba. La amargura en su voz era lo suficientemente aguda como para sacar sangre. La mayoría de mis antiguos colegas están muertos, ya sea por misiones que salieron mal o por agencias que decidieron que los testigos vivos eran riesgos de seguridad. Estoy viva porque era buena siendo invisible y tuve la suerte de desaparecer antes de que comenzara la limpieza. Darius luchó por procesar las implicaciones de lo que ella le estaba diciendo. La mujer que había estado rellenando su café 2 veces por semana durante 6 meses era una ex asesina del gobierno cuya existencia oficial había sido borrada por personas que la consideraban una responsabilidad en lugar de un activo. ¿Por qué me cuentas esto?, preguntó. Podrías haber continuado el engaño indefinidamente. Esta noche podría haberse explicado como suerte desesperada o instintos protectores Omega. ¿Por qué?, dijo Rhea en voz baja. Lo que sucedió esta noche significa que mi coartada está descubierta independientemente de la explicación que ofrezcamos. Para mañana los servicios de inteligencia de 6 países estarán analizando las imágenes de seguridad y haciendo preguntas sobre cómo una camarera Omega adquirió habilidades de combate que la mayoría de sus agentes nunca desarrollan. En una semana, me habrán identificado a pesar de las modificaciones biológicas y el condicionamiento psicológico. Se levantó y se dirigió a la pequeña ventana que daba al estacionamiento del restaurante, donde los investigadores de la escena del crimen
Todavía estaban documentando pruebas que nunca tendrían sentido completo en ningún informe oficial. Tengo quizás 48 horas antes de que necesite desaparecer de nuevo. Y dado lo que acaba de suceder, no quedan muchos lugares donde pueda desvanecerme efectivamente. Su reflejo en el vidrio parecía cansado de maneras que iban más allá del agotamiento físico. Así que la pregunta se convierte en si corro sola o si confío en el rey Alfa que tropezó en mi vida por accidente para ayudarme a averiguar qué viene después. La elección que le ofrecía era más compleja que la simple asistencia a una ex agente del gobierno que necesitaba protección. Al ayudarla, estaría reconociendo que sus propios servicios de seguridad no habían logrado detectar a una operativa entrenada trabajando en su vecindad durante meses. Estaría admitiendo que el aparato de inteligencia de su reino era incompetente o estaba comprometido. Estaría asumiendo la responsabilidad de alguien cuya propia existencia planteaba preguntas sobre actividades gubernamentales realizadas sin supervisión real. Pero ella le había salvado la vida cuando podría haber simplemente huido, rebelándose para proteger a alguien que era esencialmente un extraño para ella, a pesar de meses de interacción casual. ¿Qué necesitas?, preguntó. Tiempo, recursos y alguien con suficiente autoridad para hacer preguntas que no sean descartadas o redirigidas. Ria se apartó de la ventana y por primera vez desde que la conocía, su expresión contenía algo que podría haber sido esperanza. Ayúdame a averiguar quién ordenó la disolución de mi unidad, por qué nos consideraron una amenaza suficiente para borrarnos, y si los responsables son los mismos que acaban de intentar matarte en un restaurante público. La conexión que sugería entre el intento de asesinato y su misterioso pasado parecía una teoría de conspiración a primera vista, pero el momento era demasiado conveniente para ser una mera coincidencia. 5 alfas habían aprendido de alguna manera su rutina lo suficientemente bien como para orquestar un ataque coordinado en un lugar donde deberías haber estado completamente seguro de tales amenazas. ¿Crees que lo de esta noche estaba conectado con tu antigua unidad? Creo, dijo Ria con cuidado, que alguien nos ha estado observando a ambos durante más tiempo del que nos dimos cuenta, y lo que sucedió esta noche se suponía que resolvería dos problemas simultáneamente. Eliminar a un rey cuyas políticas amenazan ciertos intereses y eliminar al último testigo sobreviviente de operaciones que personas poderosas quieren mantener enterradas. La implicación de que sus visitas regulares a Murphy's habían estado bajo vigilancia por personas con los recursos para coordinar tanto su asesinato como su exposición envió rabia ardiendo a través de su pecho, no solo por la violación personal, sino por lo que sugería sobre el alcance y la sofisticación de quienquiera que estuviera orquestando estos eventos. Lo averiguaremos juntos, dijo, tomando una decisión que uniría su destino al de alguien cuyo nombre real ni siquiera conocía. Cualquier recurso que necesites, cualquier autoridad que requieras, cualquier protección que sea necesaria, la tienes. La sonrisa de Ria fue la primera expresión genuina que había visto de ella desde que le había salvado la vida, transformando su rostro de maneras que le hicieron entender por qué había necesitado esconderse detrás de la deferencia Omega para permanecer invisible. Gracias, dijo simplemente. Y en ese momento, rodeado por el desorden mundano de la oficina de Pete, mientras los investigadores de la escena del crimen procesaban pruebas que reescribirían los libros de texto sobre las capacidades Omega, Darius entendió que su tranquila noche de martes se había convertido en el primer capítulo de algo que cambiaría su reino de maneras que aún no podía comenzar a imaginar. Pero primero, necesitaban sobrevivir lo suficiente para descubrir quién los quería a ambos muertos y por qué su supervivencia amenazaba a personas con el poder de borrar unidades militares enteras de la existencia oficial. El juego tenía reglas que apenas comenzaban a entender, jugado por oponentes cuyas identidades permanecían ocultas detrás de capas de burocracia y operaciones clasificadas. Y lo que estaba en juego no era nada menos que la verdad sobre cómo se gobernaba realmente su reino y quién tenía realmente el poder de decidir qué secretos vivían y cuáles morían. La casa de seguridad existía en el tipo de limbo burocrático que la hacía perfecta para esconder a personas que oficialmente no existían.
Ubicada en un vecindario suburbano a 40 millas de la capital, parecía cualquier otra casa de clase media en la calle. Revestimiento de vinilo, paisajismo modesto, una minivan en el camino de entrada que sugería una familia con niños y preocupaciones mundanas sobre distritos escolares y presupuestos de comestibles. Las únicas señales de su verdadero propósito eran invisibles a la observación casual. Marcos de puertas reforzados, ventanas a prueba de balas disfrazadas de vidrio estándar y sistemas de vigilancia electrónica que podían detectar movimiento a 3 cuadras de distancia. Darius estaba sentado a la mesa de la cocina que había sido diseñada para resistir dispositivos explosivos, mientras parecía exactamente algo comprado en un almacén de muebles, revisando archivos que no deberían haber existido, según todos los registros oficiales en los archivos de su gobierno. Los documentos extendidos ante él contaban la historia de los olvidados en un lenguaje clínico que no podía disimular del todo el costo humano de las operaciones realizadas en sombras tan profundas que incluso la supervisión real nunca las había penetrado. 23 agentes reclutados de antecedentes militares y policiales de élite. Perfiles psicológicos que indicaban una estabilidad excepcional bajo estrés extremo. Registros de servicio que se leían como guiones de películas de acción, excepto que la violencia había sido real y las consecuencias permanentes. Y en el centro de todo, una mujer cuyo nombre oficial era Teniente Sarah Chen, pero que había renacido como Rhea Morrison cuando sus manejadores decidieron que Sarah Chen necesitaba morir junto con toda su unidad. «Nunca fuiste realmente Omega», dijo Darius, levantando la vista de un informe médico que detallaba las modificaciones biológicas a las que se había sometido para apoyar su identidad de cobertura. Los procedimientos que realizaron suprimieron tu designación natural por completo. Rhea se sentó frente a él, su postura relajada de maneras que nunca lo había estado durante sus meses de interacción en Murphy's Diner. Sin la actuación constante de la sumisión Omega, se movía como la operativa entrenada que siempre había sido. Económica, precisa, consciente de cada línea de visión y amenaza potencial en su entorno. Beta originalmente, confirmó ella, tomando un café que había sido preparado con precisión táctica por personal de seguridad que entendía que proteger al rey alfa significaba atender detalles tan pequeños como las preferencias de cafeína. Fuertes características beta que hicieron que la supresión médica fuera más fácil de mantener. Las modificaciones omega son menos estables cuando se aplican a la fisiología alfa, y el condicionamiento psicológico requerido es más extenso. Hizo un gesto hacia los archivos dispersos. 17 meses de procedimientos médicos, terapia hormonal, modificación conductual y condicionamiento de memoria para crear una identidad de fondo que pasaría el escrutinio de las fuerzas del orden, los servicios de inteligencia y las jerarquías de manada que dependen de la verificación basada en el aroma. Condicionamiento de memoria, repitió Darius, perturbado por las implicaciones que apenas comenzaba a entender. Alteraron tus recuerdos. Los editaron selectivamente, corrigió Rhea, aunque su expresión sugería que la distinción era más clínica que significativa. La personalidad central y los conjuntos de habilidades permanecieron intactos, pero la historia personal, los apegos emocionales y los marcadores de identidad fueron modificados o suprimidos. Recuerdo mi entrenamiento, mis capacidades y mis objetivos operativos. Tengo un recuerdo limitado de la infancia, las conexiones familiares o las relaciones que podrían comprometer el enfoque de la misión. La forma casual en que describió tener su identidad fundamental alterada quirúrgicamente envió rabia ardiendo a través del pecho de Darius. No solo por la violación involucrada, sino por lo que sugería sobre las agencias gubernamentales que consideraban la conciencia humana como materia prima para operaciones de inteligencia. ¿Cuántos otros se sometieron a procedimientos similares? Todos nosotros. La voz de Rhea llevaba el afecto plano que las personas desarrollaban al discutir traumas demasiado abrumadores para el procesamiento emocional. El borrado completo de la identidad era un requisito para el estatus de olvidado.
Nos convertimos en armas diseñadas para propósitos específicos, con antecedentes elaborados para proporcionar acceso operativo mientras se mantenía la estabilidad psicológica. Sacó una fotografía de uno de los archivos, una toma grupal tomada en lo que parecía ser una instalación de entrenamiento militar. 23 individuos con uniformes idénticos, sus rostros mostrando el tipo de intensidad controlada que marcaba a los operadores de élite. Ninguno de ellos se parecía a las personas en las que se convertirían después de meses de modificación médica y psicológica. David Park se convirtió en conserje en la sede de un contratista de defensa en Virginia. María Santos fue reconstruida como enfermera practicante en una clínica que atendía a funcionarios gubernamentales de alto rango. Thomas Wright se transformó en camarero en un club privado donde los miembros del gabinete realizaban reuniones informales. Su dedo trazó rostros que podrían haber pertenecido a extraños si no fuera por su narración clínica. Cada uno de nosotros colocado en posiciones donde podíamos recopilar inteligencia, proporcionar protección o eliminar amenazas mientras permanecíamos completamente invisibles para las personas que estábamos monitoreando. ¿Por cuánto tiempo? Los parámetros de la misión exigían un despliegue indefinido con revisiones operativas cada 18 meses para evaluar la efectividad y ajustar las identidades de cobertura según fuera necesario. La sonrisa de Ria no tenía calidez. Fuimos diseñados para ser activos permanentes, armas vivientes que podían activarse cuando los enfoques convencionales eran insuficientes. Darius estudió los rostros en la fotografía, tratando de reconciliar la precisión militar de los operadores de élite con las identidades civiles que se habían visto obligados a adoptar. ¿Qué cambió? ¿Por qué fueron disueltos? Alguien decidió que sabíamos demasiado sobre operaciones que se suponía que debían permanecer clasificadas permanentemente. Ria dejó la fotografía a un lado con la cuidadosa precisión de alguien manejando evidencia que podría hacer que mataran a la gente. Hace 3 años, comenzamos a recibir órdenes de terminación que se suponía que parecían accidentes o causas naturales, ataques cardíacos, accidentes automovilísticos, invasiones de hogares que salieron mal, emergencias médicas repentinas que no podían explicarse ni tratarse. Hizo un gesto hacia los archivos que contenían certificados de defunción e informes de incidentes que no habrían levantado sospechas individualmente, pero formaban un patrón inquietante cuando se veían colectivamente. 16 de mis colegas murieron en 6 meses. Verdugos profesionales entrenados para eliminar a personas que habían sido entrenadas para no ser eliminadas. Fue eficiente, minucioso y completamente negable. Pero tú sobreviviste. Sobreviví porque Sarah Chen ya estaba muerta cuando comenzó la limpieza. La expresión de Ria se volvió distante, como si estuviera mirando recuerdos que no traían consuelo. Mi identidad de cobertura era tan completa, mis modificaciones biológicas tan minuciosas, que incluso mis antiguos manejadores no pudieron localizarme fácilmente. Ria Morrison existía en bases de datos y registros de empleo y sistemas de seguridad social. Sarah Chen era solo otra víctima de un accidente de entrenamiento que había sido clasificado más allá del acceso público. Las implicaciones de su supervivencia golpearon a Darius como un golpe físico. Eres la única testigo viva de cualquier operación que realizó tu unidad, lo que me convierte en un activo de inteligencia invaluable o en un riesgo de seguridad inaceptable, dependiendo de quién esté haciendo la evaluación. Los dedos de Ria tamborilearon contra la mesa, un gesto nervioso que parecía estar en desacuerdo con su compostura controlada. El intento de asesinato de anoche sugiere que alguien finalmente me ha localizado y ha decidido que el riesgo supera cualquier valor potencial. Darius sintió que las piezas de una conspiración encajaban en su lugar con una claridad repugnante. El ataque no se trataba realmente de matarme, se trataba de exponerte. Creo que el plan era lograr ambos objetivos simultáneamente, corrigió Ria. Eliminar a un rey cuyas políticas podrían interferir con las operaciones en curso y forzar a la última agente olvidada sobreviviente a salir a la luz donde pudiera ser identificada y eliminada. Víctor Petrov y sus asociados probablemente fueron contratados,
sin que se les dijera el verdadero propósito de su misión. El café en la taza de Darius se había enfriado mientras hablaban, pero apenas se dio cuenta, mientras su comprensión de los eventos de la noche anterior sufría una revisión completa. Lo que había interpretado como un intento de asesinato directo había sido en realidad una operación cuidadosamente orquestada diseñada para resolver múltiples problemas con un solo golpe coordinado. Excepto que subestimaron tus capacidades. Subestimaron cuánto he recordado desde que dejé el servicio gubernamental. La sonrisa de Rhea llevaba el tipo de satisfacción depredadora que pertenecía a los campos de batalla en lugar de a las casas de seguridad suburbanas. El condicionamiento de la memoria está diseñado para ser reversible, pero el proceso de reversión requiere compuestos farmacéuticos y técnicas psicológicas que no están disponibles para las poblaciones civiles. Cuando me convertí en Rhea Morrison, se suponía que seguiría siendo Rhea Morrison permanentemente. Se levantó y se dirigió a la ventana que daba a una calle donde los niños andaban en bicicleta y los vecinos discutían los valores de las propiedades, y la vida procedía de acuerdo con los ritmos cómodos de la normalidad de clase media. Pero Darius podía ver la forma en que sus ojos rastreaban el movimiento, catalogaban amenazas potenciales y evaluaban rutas de escape con la eficiencia automática de alguien cuya supervivencia había dependido una vez de tal vigilancia. Pero 3 años de vida civil me dieron tiempo para investigar alternativas farmacéuticas y desarrollar técnicas para acceder a recuerdos suprimidos sin apoyo oficial. Su reflejo en el vidrio parecía cansado de maneras que iban más allá del agotamiento físico. Tomó 18 meses, pero finalmente recuperé suficiente conocimiento operativo para entender lo que mi unidad realmente había estado haciendo y por qué alguien nos consideraba lo suficientemente peligrosos como para eliminarnos. ¿Qué descubriste? Rhea regresó a la mesa y sacó una carpeta gruesa que había sido marcada con sellos de clasificación de agencias que Darius no reconocía. Dentro había fotografías, registros financieros, intercepciones de comunicaciones e informes de vigilancia que pintaban una imagen de corrupción gubernamental tan extensa que desafiaba su comprensión fundamental de cómo funcionaba su reino. Los olvidados no eran solo activos de inteligencia, dijo, extendiendo documentos sobre la mesa con precisión sistemática. Éramos el brazo ejecutor de una red en la sombra que ha estado manipulando la política territorial durante al menos 20 años. Contratistas militares, ejecutivos de la industria de defensa, funcionarios de inteligencia y ministros gubernamentales de alto rango trabajando juntos para desestabilizar alianzas, provocar conflictos y beneficiarse del caos resultante. Las fotografías mostraban reuniones entre personas que supuestamente no tenían una relación oficial, contratistas de defensa cenando con ministros de relaciones exteriores, funcionarios de inteligencia intercambiando maletines con industriales militares, administradores gubernamentales coordinando horarios con ejecutivos corporativos cuyas empresas no deberían haber tenido acceso a información clasificada. Han estado diseñando disputas territoriales para justificar un mayor gasto en defensa, organizando intentos de asesinato para eliminar a líderes que amenazaban sus intereses y utilizando servicios de inteligencia para proteger sus operaciones de supervisión o investigación. La voz de Rhea llevaba la furia controlada de alguien que había sido utilizado como arma para causas que nunca se le había permitido entender. Mi unidad proporcionó la capacidad operativa para misiones que no podían rastrearse hasta agencias oficiales o documentarse en registros gubernamentales. Darius estudió registros financieros que mostraban millones de dólares fluyendo entre cuentas que conectaban a contratistas de defensa con empresas fantasma y servicios de inteligencia extranjeros. El rastro de papel era lo suficientemente complejo como para derrotar la investigación casual, pero lo suficientemente claro como para demostrar una coordinación sistemática entre entidades que se suponía que operaban de forma independiente. ¿Cuánto tiempo ha estado sucediendo esto? Según lo que he podido reconstruir, al menos desde el reinado de tu padre, posiblemente más tiempo. Rhea sacó una línea de tiempo que mostraba la correlación entre los principales conflictos territoriales y las adjudicaciones de contratos de defensa,
entre los intentos de asesinato contra líderes reformistas y los aumentos en el gasto militar. Han estado jugando un juego muy largo, construyendo influencia y acumulando poder mientras permanecen invisibles para los mecanismos de supervisión tradicionales. La comprensión de que las decisiones de política exterior de su padre podrían haber sido manipuladas por personas que perseguían agendas privadas en lugar de intereses nacionales envió rabia ardiendo a través del pecho de Darius. No solo por la traición personal, sino por lo que sugería sobre la legitimidad de los conflictos que habían costado miles de vidas. ¿Quién lo dirige? Eso es lo que he estado tratando de determinar desde que recuperé suficiente memoria para entender el alcance de la operación. La expresión de Ria se volvió frustrada. La red está compartimentada deliberadamente. Cada célula sabe solo lo suficiente para realizar sus funciones específicas con la coordinación manejada a través de intermediarios que no pueden ser rastreados hasta los organizadores principales. Sacó una fotografía que mostraba una sala de conferencias donde una docena de personas se sentaban alrededor de una mesa en lo que parecía ser una reunión de estrategia de alto nivel. Sus rostros estaban parcialmente oscurecidos por los ángulos de la cámara y la iluminación, pero su lenguaje corporal sugería el tipo de autoridad que venía con el control de recursos medidos en miles de millones en lugar de millones. Esto fue tomado 6 meses antes de que mi unidad fuera disuelta. Nuestra inteligencia sugirió que se estaban planeando cambios importantes en la política, posiblemente incluida la eliminación de líderes territoriales que no podían ser controlados por medios convencionales. Su dedo trazó los contornos de figuras cuyas identidades permanecían ocultas detrás de técnicas fotográficas deliberadas. Creo que la muerte de tu padre no fue por causas naturales, y creo que tus políticas desde que tomaste el trono te han convertido en un objetivo para un tratamiento similar. La sugerencia de que su padre había sido asesinado por personas que se suponía que estaban sirviendo a la corona envió una conmoción a través del sistema de Darius tan profunda que inicialmente no pudo procesarla como nada más que ruido. El ataque al corazón de su padre había sido repentino pero no sin precedentes. Los machos alfa de unos 60 años conllevaban riesgos elevados de eventos cardiovasculares, especialmente aquellos que habían pasado décadas manejando el estrés del liderazgo territorial. Pero si esa muerte había sido orquestada por personas con acceso a instalaciones médicas y compuestos farmacéuticos que podían simular causas naturales, ¿crees que lo mataron? Creo que lo mataron cuando comenzó a hacer preguntas sobre contratos de defensa que no podían justificarse a través de procesos de adquisición normales. La voz de Ria era suave, pero sus palabras golpearon como golpes físicos. Tu padre estaba investigando irregularidades financieras en el gasto militar 6 meses antes de su muerte. Había solicitado auditorías de varios contratistas importantes y estaba considerando una legislación que habría requerido supervisión del Congreso para todos los gastos relacionados con la defensa por encima de ciertos umbrales. Sacó copias de correspondencia que mostraban al rey Harold solicitando informes detallados sobre el gasto militar, expresando preocupación por los contratos que parecían proporcionar un valor mínimo por su costo y programando reuniones con investigadores financieros que se especializaban en fraude gubernamental. El ataque al corazón ocurrió 2 días antes de que se suponía que debía reunirse con auditores que habían descubierto evidencia de sobrefacturación sistemática y facturación fraudulenta. La expresión de Ria llevaba el peso de conexiones que pintaban la muerte de su padre en colores que no tenían nada que ver con causas naturales. Momento conveniente para las personas que necesitaban evitar investigaciones que podrían haber expuesto décadas de robo y manipulación coordinados. Darius miró fijamente la evidencia que sugería que su padre había muerto, protegiendo a la corona de personas que la estaban usando para enriquecimiento personal y que sus propias políticas lo habían puesto en el mismo camino que había llevado al asesinato real disfrazado de emergencia médica. ¿Qué quieren de mí? Cumplimiento, dijo Ria simplemente. Volver a las posiciones de política exterior que generaron conflictos rentables. Dejar de hacer preguntas sobre irregularidades en el gasto de defensa
y descontinuar el apoyo a las iniciativas de cooperación territorial que amenazan su modelo de negocio. Sacó transcripciones de intercepciones de comunicaciones que mostraban que sus decisiones políticas se discutían en términos de su impacto en la rentabilidad de los contratistas de defensa, sus iniciativas diplomáticas se evaluaban por su potencial para reducir la demanda de servicios militares y su administración se evaluaba como una amenaza para la seguridad operativa. Han sido pacientes hasta ahora porque matar a dos reyes en sucesión plantearía preguntas que podrían desencadenar investigaciones que no podrían controlar. Su sonrisa no tenía calidez. Pero la paciencia tiene límites, y tus propuestas recientes para la desmilitarización territorial y la gestión cooperativa de recursos representan amenazas existenciales para sus flujos de ingresos. La línea de tiempo que describía pintaba todo su reinado como un juego de ajedrez jugado contra oponentes cuyas identidades permanecían ocultas, pero cuyos movimientos habían sido coordinados durante años antes de que él siquiera se diera cuenta de que se estaba jugando un juego. Entonces, anoche fue su fecha límite. Anoche se suponía que sería una solución limpia a múltiples problemas: eliminar a un rey cuyas políticas amenazaban sus intereses, culpar del asesinato a rivales territoriales para justificar un mayor gasto en seguridad, y usar el caos para exponer y eliminar al último testigo de operaciones que necesitaban permanecer enterradas permanentemente. Ria hizo un gesto hacia las ventanas que daban a las calles suburbanas donde la vida procedía de acuerdo con rutinas cómodas que existían, porque personas como ella habían estado dispuestas a sacrificar sus identidades para proteger a civiles que nunca sabrían sus nombres ni entenderían sus costos. Excepto que ese plan fracasó espectacularmente, lo que significa que ahora tenemos una ventana muy limitada para reunir pruebas y exponer la red antes de que implementen estrategias de contingencia que probablemente involucren significativamente más violencia y sustancialmente menos sobrevivientes. El peso de lo que ella estaba describiendo, una guerra en la sombra librada con información e influencia y asesinato, se asentó sobre Darius como una armadura que nunca había querido usar, pero una armadura que necesitaría si tenía la intención de sobrevivir lo suficiente para proteger su reino de enemigos que habían estado operando a plena vista durante décadas. ¿Qué necesitas de mí? Acceso, dijo Ria sin dudarlo. Autoridad oficial para investigar a contratistas de defensa, servicios de inteligencia y agencias gubernamentales que han estado operando sin la supervisión adecuada. El poder de citar registros financieros, registros de comunicación y archivos de personal que han sido clasificados para evitar exactamente el tipo de revisión que necesitamos realizar. Se levantó y comenzó a caminar por la cocina con la energía inquieta de alguien que había estado planeando esta conversación durante meses, posiblemente años. Puedo proporcionar conocimiento operativo y técnicas de investigación que no están disponibles a través de los canales convencionales de aplicación de la ley. Puedo identificar objetivos, analizar pruebas y desarrollar estrategias para exponer la red sin desencadenar medidas defensivas que podrían destruir pruebas o eliminar testigos. Su expresión se endureció con el tipo de determinación que pertenecía a las personas que ya habían perdido todo lo que les importaba y no tenían nada más que temer excepto el fracaso. Pero no puedo hacerlo sola, y no puedo hacerlo como Ria Morrison. Esto requiere autoridad real, recursos oficiales y el tipo de apoyo institucional que solo un rey puede proporcionar. La elección que le ofrecía era simple en concepto, pero devastadora en implementación. Podía autorizar una investigación que expondría la corrupción, llegando a los niveles más altos de su gobierno, sabiendo que el éxito desestabilizaría alianzas y desencadenaría un caos político que podría durar años. O podía mantener el status quo, aceptando que su padre había sido asesinado y que su propia supervivencia dependía de políticas que servían a intereses privados en lugar del bienestar nacional. Si hacemos esto, dijo con cuidado, si exponemos esta red y procesamos a los responsables, ¿cuántos miembros de mi administración vamos a perder? Probablemente la mayoría de ellos, respondió Ria con brutal honestidad.
La red es extensa, bien financiada y está profundamente arraigada en instituciones que han estado comprometidas durante décadas. Limpiarla requerirá reemplazar a personas en todos los niveles de gobierno, liderazgo militar y servicios de inteligencia. Ella encontró su mirada con ojos que no tenían ilusiones sobre los costos de la justicia o los precios de la verdad. Pero la alternativa es vivir como un rey títere, cuyas políticas son determinadas por personas que ya han demostrado su voluntad de cometer asesinatos para proteger sus intereses. Y eventualmente, cuando tu utilidad expire o tu independencia se vuelva demasiado inconveniente, organizarán otro ataque al corazón u otro restaurante lleno de asesinos. El silencio que siguió se llenó con el peso de decisiones que remodelarían un reino y la comprensión de que algunas elecciones, una vez hechas, nunca podrían deshacerse. Darius miró la evidencia esparcida sobre la mesa. Fotografías y registros financieros e intercepciones de comunicaciones que contaban la historia de una guerra en la sombra que se había librado en su nombre sin su conocimiento o consentimiento. Luego miró a la mujer que había sacrificado su identidad para servir a un gobierno que había intentado borrarla, que le había salvado la vida a pesar de tener todas las razones para dejarlo morir, y que le ofrecía ayudarlo a reclamar su reino de personas que lo habían estado robando pieza por pieza durante décadas. ¿Qué necesitas que haga? La sonrisa de Rhea fue la primera expresión de esperanza genuina que había visto de ella desde que había revelado su verdadera identidad en la oficina de Pete. Ayúdame a convertirme en Sarah Chen de nuevo, dijo, oficialmente, legalmente y con toda la autoridad que viene con el reconocimiento real de alguien que murió al servicio de la corona y merece ser recordada por algo más que las mentiras que contaron sobre ella. La solicitud conllevaba implicaciones que iban más allá de la simple restauración de identidad, pero Darius entendió lo que estaba pidiendo y por qué lo necesitaba. Hecho, dijo. Sarah Chen será restaurada a su estatus legal completo a partir de hoy con elogios por servicio más allá de los requisitos normales del deber. Gracias, respondió Sarah. Y por primera vez en 3 años, usó el nombre que le había pertenecido antes de que los servicios de inteligencia decidieran que Sarah Chen necesitaba morir para mantener sus secretos a salvo. Ahora era el momento de descubrir si esos secretos podían sobrevivir al tipo de investigación que los reyes podían autorizar y los ex agentes olvidados podían realizar cuando trabajaban juntos en lugar de en las sombras. La guerra por el alma de su reino estaba a punto de comenzar en serio, y esta vez tenía la intención de saber exactamente contra quién estaba luchando y por qué pensaban que tenían el derecho de determinar cómo vivían y morían los reyes. 2 años después, los juicios que siguieron a la investigación de la red en la sombra, como la habían apodado los medios, duraron 18 meses y resultaron en condenas por conspiración, traición y asesinato que llegaron desde las salas de juntas corporativas hasta los niveles más altos del servicio gubernamental. Los contratistas de defensa vieron a sus ejecutivos sentenciados a penas que los mantendrían encarcelados por el resto de sus vidas naturales. Los funcionarios de inteligencia vieron sus operaciones desmanteladas y sus carreras terminadas en desgracia. Los líderes militares que se habían beneficiado de los conflictos que habían ayudado a diseñar enfrentaron cortes marciales que los despojaron de rango, pensión y honor. El rey Darius estaba en el renovado Murphy's Diner, que se había convertido en un símbolo improbable de resistencia contra la corrupción y un testimonio del poder de las personas que se negaban a aceptar que algunas verdades eran demasiado peligrosas para ser contadas. Los agujeros de bala en las paredes habían sido reparados, pero placas conmemorativas marcaban los lugares donde la democracia había sido defendida por alguien cuya existencia había sido negada oficialmente. Su Majestad, dijo Sarah Chen, acercándose con 2 tazas de café que habían sido preparadas por el mismo personal que había presenciado cosas imposibles en una noche de martes que parecía pertenecer a una vida diferente. La última de las condenas llegó esta mañana. Llevaba un traje de negocios sencillo en lugar de un uniforme de camarera, y su postura llevaba la autoridad segura de alguien que había sido nombrada directora de responsabilidad gubernamental, un nuevo departamento
creado específicamente para garantizar que las redes en la sombra nunca pudieran volver a operar sin la supervisión de personas cuyas lealtades pertenecían a la corona en lugar de a intereses privados. Senador Williams, 35 años por conspiración y complicidad en asesinato. La satisfacción de Sarah era evidente, pero controlada. La reacción de alguien que había aprendido que la justicia era más compleja que la simple venganza. Sus conexiones financieras con la red eran demasiado extensas para negarlas, y sus comunicaciones con los contratistas lo implicaban en la muerte de su padre. La confirmación de que su padre había sido asesinado por personas que se suponía que estaban sirviendo a la corona todavía tenía el poder de hacer que el pecho de Darius se apretara con una rabia que ardía demasiado para ser simple ira. Pero la rabia se atenuaba ahora por el conocimiento de que la muerte de Harold no había sido en vano, que sus preguntas sobre los contratos de defensa habían llevado finalmente a la exposición de la corrupción que de otro modo podría haber continuado durante décadas. ¿Algún indicio de operaciones restantes de la red? La inteligencia sugiere que eliminamos la estructura de coordinación principal, pero las células individuales aún pueden estar operando en territorios más allá de nuestra jurisdicción inmediata. La expresión de Sarah se volvió pensativa mientras consultaba notas que contenían información demasiado sensible para el almacenamiento electrónico. Hemos compartido pruebas con reinos aliados, pero el enjuiciamiento dependerá de su voluntad política para investigar instituciones que pueden estar igualmente comprometidas. Era un desafío continuo que requeriría años de diplomacia cuidadosa y cooperación internacional, pero se estaba avanzando hacia una rendición de cuentas que trascendía las fronteras territoriales. La red había sido demasiado extensa para ser eliminada por completo mediante arrestos en un solo reino, pero su capacidad para coordinar operaciones a gran escala había sido paralizada por la exposición de personal clave y mecanismos financieros. ¿Y asuntos personales?, preguntó Darius, acomodándose en la cabina que se había convertido en su lugar de reunión habitual para discusiones que requerían absoluta privacidad. ¿Cómo te estás adaptando a ser tú misma de nuevo? La sonrisa de Sarah llevaba una calidez que había sido imposible cuando estaba realizando la sumisión Omega para audiencias que esperaban invisibilidad en lugar de competencia. Los procedimientos médicos que habían suprimido sus características beta naturales se habían revertido gradualmente durante el último año, permitiéndole reclamar la identidad biológica junto con el reconocimiento legal. El proceso había sido complejo y ocasionalmente doloroso, pero la mujer que emergió tenía poco parecido con la camarera que una vez se había movido por el restaurante como humo. Es extraño, admitió, sentándose frente a él con la fácil confianza de alguien que ya no necesitaba calcular cada movimiento por su potencial para atraer atención no deseada. Pasé tanto tiempo siendo Raya Morrison que a veces olvido cómo ser Sarah Chen. Los recuerdos están ahí, pero se sienten como si pertenecieran a otra persona, a alguien a quien solía conocer en lugar de alguien que realmente era. ¿Te arrepientes de la decisión de presentarte, de sacrificar tu cobertura por la investigación? No. Su respuesta llegó sin dudarlo, llevando la certeza de alguien que había encontrado significado en elecciones que le habían costado todo lo que pensaba que quería. Rhea Morrison fue construida para ser invisible, olvidable, desechable. Sarah Chen tiene la oportunidad de importar, de construir algo duradero en lugar de simplemente sobrevivir de un día para otro. A través de las ventanas del restaurante, podían ver a los manifestantes reuniéndose para una demostración en apoyo de la legislación de transparencia gubernamental que se abría paso a través del Congreso Territorial. La legislación enfrentaba la oposición de intereses arraigados, pero el apoyo público había crecido lo suficiente como para hacer probable su aprobación, a pesar de la resistencia predecible de las personas que preferían que la rendición de cuentas siguiera siendo voluntaria en lugar de obligatoria. El servicio conmemorativo para tus antiguos colegas es el próximo mes, observó Darius. ¿Estás preparada para eso? La expresión de Sarah se volvió solemne mientras consideraba la próxima ceremonia que finalmente reconocería a los 16 agentes olvidados
que habían muerto protegiendo operaciones que nunca se les había permitido entender. Sus nombres serían tallados en un muro conmemorativo que honraba a los miembros del servicio que habían sacrificado sus vidas por causas que permanecían clasificadas. Sus familias recibirían beneficios que se habían negado durante los años de no existencia oficial. Será difícil, reconoció, pero merecen reconocimiento por lo que lograron, incluso si los detalles completos de su servicio deben permanecer clasificados para proteger las operaciones en curso. Sacó una fotografía que mostraba a 23 individuos con uniformes militares, sus rostros jóvenes y confiados de maneras que hablaban de vidas aún por delante, en lugar de sacrificios ya hechos. La mayoría de esos rostros pertenecían a personas que nunca verían la mediana edad, cuyas muertes habían sido organizadas por las mismas personas que los habían reclutado para un servicio que exigía anonimato, incluso en la muerte. La hermana de David Park estará allí, los padres de María Santos, los hijos de Thomas Wright, que ahora son lo suficientemente mayores para entender que su padre no murió en un accidente de entrenamiento. Su voz llevaba el peso de conexiones que habían sido cortadas por personas que consideraban las relaciones humanas como vulnerabilidades de seguridad. Finalmente sabrán que sus familiares murieron como héroes en lugar de víctimas de la incompetencia burocrática. Era una pequeña compensación por años de preguntas sin respuesta y dolor que se había visto agravado por el silencio oficial, pero el reconocimiento que reconocía el sacrificio podía proporcionar un cierre que podría permitir que comenzara la curación. ¿Qué sigue para ti?, preguntó Darius, aunque sospechaba que ya sabía la respuesta. ¿Hay otras redes? ¿Otras operaciones que requieren investigación y exposición? Los ojos de Sarah tenían el fuego decidido de alguien que había encontrado una causa a la que valía la pena dedicar su vida a perseguir. Los contratistas de defensa en los territorios del oeste tienen conexiones financieras que sugieren coordinación con entidades que desmantelamos aquí. Los servicios de inteligencia en reinos aliados tienen superposiciones de personal que indican objetivos operativos compartidos. Hizo un gesto hacia los archivos que contenían evidencia preliminar de corrupción que se extendía mucho más allá de las fronteras del reino de Darius. Conexiones que sugerían que la red en la sombra había sido parte de algo más grande y sofisticado de lo que nadie había entendido inicialmente. El trabajo que hemos hecho aquí es solo el comienzo. Hay personas en posiciones de autoridad en todo el sistema territorial que han estado sirviendo a intereses privados en lugar del bienestar público y necesitan ser identificadas y responsabilizadas antes de que puedan organizar más asesinatos o diseñar conflictos más rentables. Era una misión que podría consumir años de cuidadosa investigación y cooperación internacional, pero que ofrecía la posibilidad de una reforma genuina en lugar de un simple castigo por crímenes pasados. Tendrás todo el apoyo que necesites, le aseguró Darius. Recursos, autoridad, personal, lo que sea necesario para continuar el trabajo que tu unidad murió protegiendo. Gracias, respondió Sarah, y en su voz escuchó la satisfacción de alguien que había encontrado un propósito al transformar la pérdida personal en servicio público. Mientras estaban sentados en el restaurante, donde las cosas imposibles se habían convertido en realidad a través de la violencia que revelaba verdades demasiado peligrosas para permanecer ocultas, Darius reflexionó sobre cuán completamente se había transformado su comprensión del liderazgo al aprender que a veces las decisiones más importantes no se tomaban en salas del trono o cámaras del consejo, sino en lugares ordinarios donde la gente común hacía lo extraordinario porque alguien necesitaba interponerse entre los inocentes y aquellos que los destruirían por lucro. La camarera que le había salvado la vida le había dado mucho más que supervivencia física. Ella le había mostrado que la verdadera fuerza a menudo existía en personas que eran pasadas por alto, que el servicio genuino requería la voluntad de sacrificar el reconocimiento por los resultados, y que los enemigos más peligrosos eran a menudo aquellos que afirmaban ser aliados mientras servían a intereses que no tenían nada que ver con el bienestar de aquellos a quienes se suponía que debían proteger. Sarah Chen había sido olvidada una vez por personas que encontraban inconveniente recordarla.
Ahora sería recordada por personas que entendían que algunos sacrificios eran demasiado importantes para permitir que desaparecieran en archivos clasificados y silencio burocrático. Y en Murphy's Diner, donde lo imposible se había vuelto inevitable a través del coraje que se negaba a ser invisible cuando la visibilidad significaba supervivencia, el trabajo de reclamar un reino de las sombras continuaría un caso a la vez, una verdad a la vez, una revelación a la vez, hasta que los únicos secretos que quedaran fueran los que servían a la gente en lugar de a aquellos que buscaban gobernarlos desde posiciones que nunca habían sido elegidos para ocupar. Si te ha gustado esta historia, un me gusta o un comentario realmente ayuda. Y si deseas escuchar más cuentos como este, asegúrate de suscribirte para no perderte el próximo relato.